¿Qué entiendes por inspiración? ¿Qué entendemos por inspiración? Bueno, vamos a presentar la inspiración como un... Adelante. Vamos a presentar la inspiración como un hecho reconocido por la Iglesia que pertenece a la relación entre Dios y su pueblo y que se transmite como un testimonio escrito que más que informar, forma la fe. Entonces, la inspiración o el mensaje de la Escritura, hermanos, es para formar. El pasaje de Pablo a Timoteo es a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el propósito del texto bíblico, hermanos, es preparar al ser humano para toda buena obra, para hacer lo bueno, lo correcto. Entonces, es eso. Entonces, vamos a ir continuando y vamos a ver eh, varias partes, ¿no? Varias teorías de inspiración. Hay varias posibilidades, hay varios caminos acerca de este tema, de varias teorías que pudiéramos conocer y abordar. Vamos a ir viendo sus ventajas de algunas, sus desventajas, y bueno, yo espero que esto nos ayude a normar nuestro criterio para, pues, ir definiendo, ¿no? Ir pensando cómo fue que se escribió el texto bíblico y cómo fue que el texto fue inspirado. Seguimos adelante. Hay una primer postura que se le conoce como inspiración verbal y plenaria. Y esta postura dice, el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. ¿Va? El Espíritu de Dios fue quien guía la elección de las palabras. Esta inspiración es verbal y es plenaria, es decir, es plena, que significa completa inspiración, como término opuesto a los puntos de vista que afirman que solo hay una parcial inspiración de la Biblia. Hay una teoría, ¿verdad?, que dice que solo algunas partes de la Biblia fueron inspiradas, pero esta no, esta primera corriente o teoría dice que toda la palabra, todo el texto fue inspirado por Dios. En esta el ser humano tiene cierta participación. ¿Cuál es la participación del ser humano? Bueno, vamos a irla viendo en delante. Vamos a estar avanzando en las láminas o diapositivas. Bueno, esa fue una teoría. En esta segunda teoría es la teoría mecánica o del dictado. Dice, Dios dictó la escritura, ¿no? Como si nada más estuviera Dios dictándole al escritor o al autor bíblico. Le dicto, ¿no? Y me pongo a dictar. Y el otro nada más se dedica a escribir el texto. Entonces, en esta teoría, pues los escritores de la Biblia solo actuaron como taquígrafos, ¿verdad? O como escribas nada más, ¿verdad? Dios dicta y yo nada más voy transcribiendo todo lo que me dice. En esta teoría, la participación del hombre solo se reduce a escribir, nada más. El hombre no piensa, el hombre no pone lo que es de él, no toma en cuenta su contexto, su cultura, sino que en esta teoría el hombre nada más escribe el dictado. ¿Va? Como cuando el niño o el alumno va a la escuela, el maestro le hace dictado. El niño nada más escribe. Él no piensa, él no dice, él no reflexiona, nada más se dedica a escribir. Esta es una teoría que se conoce como la teoría mecánica del dictado. Y vamos a ver adelante. Vamos a ver que esta teoría del mecánico del dictado tiene algunas objeciones. Cuando conocemos la Biblia, algunos pensamos en nuestra fe infantil, ¿verdad? Cuando vamos acercándonos al texto bíblico, pues pensamos que así se escribió la Biblia. Ah, pues Dios dictó y el autor nada más estuvo escribiendo. Pero hay algunas objeciones a esta teoría. ¿Cuáles son las objeciones a esta teoría? Primera objeción. Si Dios hubiese dictado la Biblia, el estilo de la redacción y el vocabulario de la Biblia sería el mismo en toda su extensión. Es decir, si Dios fue el que dictó a todos los autores, pues sería el mismo estilo de escritura, porque el que está dictando es el mismo, no cambia, entonces solo estaría
dictando. Y esa es una objeción porque en el texto bíblico encontramos que no todo el texto bíblico tiene el mismo estilo, no todo el texto bíblico tiene el mismo vocabulario. Hay textos bíblicos que, eh, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el agua, por ejemplo, cuando se habla del agua, se habla como vida, ¿verdad? Como el agua de vida, yo soy el agua de vida, el que a mí viene nunca más tendrá sed, el que bebiere del agua que yo le daré será una fuente de agua que brote para vida eterna. El símbolo del agua en Juan es entonces la vida. Ah, pero hay otros evangelios que la vida, el agua es lo caótico, el agua es el mar, ¿no? Es el caos, es las fuerzas del mal, ¿no? Entonces, si Dios mismo está dictando, pues entonces todo debiera tener un mismo simbolismo o un mismo significado, pero no es así. En algunos textos, el agua significa una cosa, en otros textos el agua significa otra cosa. Entonces, eh, también si se hubiese dictado así tal cual, pues la información fuera la misma, sin cambiar, ¿verdad? O sea, si aquí dijiste que el rey David fue a hacer el censo, pues en todo ese texto, pues va a decir que el rey David mandó a hacer el censo. Pero no, resulta que, que hay otro pasaje que dice que no fue el rey. Bueno, en una parte de ese texto, en una dice que fue Dios el que inspiró al rey para mandar a hacer un censo, pero en otro texto dice que fue el enemigo el que mandó al rey a hacer el censo. Entonces, esta es una objeción a esto, ¿verdad? Si la Biblia hubiese sido así de manera de dictado, pues se comprendería el mismo estilo y la misma información, pero no es así. En los evangelios vemos la historia del Gadareno. Y en uno de los evangelios dice que fue un gadareno, un hombre, ¿ah? El hombre de Gadara, al que Dios le saca los demonios y demás. En otro evangelio dice que fueron dos gadarenos. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Fue uno o fueron dos? Ah, lo que pasa es que los autores escribieron desde su apreciación y con un objetivo diferente. Entonces, es una objeción a esta teoría mecánica porque si el texto dice fue un gadareno, pues en el otro evangelio fuera un gadareno, ¿va? Pero la realidad es que hay muchos detalles como estos que no empatan o que no necesariamente siempre es lo mismo. Entonces, pues es una objeción a esta teoría. También, en muchos casos, los autores de la escritura expresaron sus propios temores y sentimientos o sus plegarias para la salvación divina, y de diversas maneras dejaron la impronta de su personalidad en el registro divino. Es decir, vemos varios pasajes de la Biblia en los que los autores expresan sus sentimientos, sus depresiones, sus tristezas, su arrepentimiento. Entonces vemos ahí que no es que Dios les haya dictado nada más, a ver, escribe esto, di que te sentías así, sino más bien es la experiencia de ellos que se plasma en los textos bíblicos. Entonces, pues esta teoría mecánica del dictado tiene estas objeciones. Vamos a ver la que sigue. Es lo que les decía. ¿Quién incitó a David a contar los hombres, lo del censo? Si no me creen, aquí está el ejemplo. Vayan a Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 1. Se lo leo, hermano. Por favor, ya saben que pueden participar y que les están tomando nota de sus participaciones. ¿Sale? Segunda Segunda de de Samuel Samuel 24, 1. 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e, e incitó a David contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Gracias. ¿Quién es el que incita a David, hermanos, a hacer este censo? Ujú. Según este pasaje, es el Señor, ¿cierto? Jehová Dios. Amén, amén. Jehová Dios.
Ahora, vamos a leer Primera de Crónicas 24:1. Lo leo. Por favor, hermano. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Hermanos, que es Crónicas 21, Perdón. 21:1. Primera de 20. Crónicas 21:1. Gracias, gracias por la Dice, corrección. Primera de pero Crónicas Satanás, 21:1. pero, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿quién incitó a David a hacer el censo, hermanos? Satán. ¿Satanás o el Señor? Pues tenemos ahí entonces que realmente son objeciones a esta teoría mecánica del dictado, porque si Dios lo hubiera dictado, pues en todos los pasajes diría lo mismo, pero no es así. Entonces cada autor, dependiendo de su contexto y dependiendo al público que se dirige el texto o al momento en el que están viviendo la historia, pues van a compartir. ¿Quién mató a Goliat, hermanos? Primera de Samuel 17:50. ¿Lo leo? Claro, hermano, Por favor, adelante. Hermano, Ok, 17:50. sí. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. ¿Quién mató a Goliat según ese pasaje? A ver, sin tener David espada en su mano. Parece que la mató. ¿Eh? David. ¿Sí se escuchó o no se escuchó? Según David, según la escritura. Ahora vamos a segunda de Samuel 21:19. Ahí dice, Lo leo, hermano. Sí, por favor. Dice segunda de Samuel 21:19. Sí. Y dice, hubo otra vez guerra en Bot contra los filisteos, en la cual Eleán, hijo de Eare, Orín de Belén, mató a Goliat, Eteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Muy bien. En estos pasajes vemos igual Aquí hay otro. diferente información. Entonces, Aquí hay pues otro. estas son objeciones a la teoría mecánica del dictado. No es posible que Dios nada más haya dictado todo el texto y el ser humano, el escritor o el autor, nada más estuviera transcribiendo, no escribiendo el mensaje dictado. Entonces, son algunas objeciones a esta teoría mecánica del dictado, para que Que sean pensemos dos bien, Goliat, que hayan reflexionemos. sido dos gigantes, porque yo he escuchado que más bien eran tres. Ok, bueno, ahí ya hay otra posibilidad, ¿verdad? Se habla de algunos hermanos Eran de cinco. Goliat, de varios hermanos. Sí. De Eran cinco. hecho, Mi Biblia cuando textual, hermano, mi Biblia textual tiene una nota que dice, este es Alamit, hermano de Goliat. hermano de Goliat, ok, ahí los pasajes ya tienen unas notas, ¿va? Algunas versiones. Eso que acaba de decir José Bonilla es muy importante. Por eso se recomienda al estudiante de la Biblia que no solo tenga una versión, sino que maneje varias versiones. Eso nos va a ayudar a dar un poquito de luz y algunas versiones clarifican ya estas situaciones, ¿no? Entonces, es posible. La otra posibilidad que les estaba diciendo es que cuando David va a tomar 5 piedritas del río, es otra posibilidad, es que había 5 gigantes, 5 hermanos de Goliat. Entonces mata a Goliat y luego a los otros 4. Entonces es otra posibilidad, ¿verdad? Y bueno, pues esto Hermano, es hermano, importante. ahí en el Dice, título, dice, segunda de Samuel, dice, los hombres de David matan a los gigantes. En segunda de Samuel 21, del 18 al 22, aparecen, ¿verdad? Todos los gigantes, esos cinco, ¿verdad? 5, sí, lo que les decía, son 5. Por eso David cuando va, agarra 5 piedritas
del arroyo, ¿verdad? Entonces es eso. Y Sí, bueno, estas son algunas teorías, ¿no? ahí, Diferentes hermano, del dictado. Vamos a seguir avanzando. hermano, ahí en la Reina Valera también dice como título, dice los hombres de David matan a los gigantes. Los hombres de David matan a los gigantes. Aunque hay que tener mucho cuidado con esos títulos. Recuérdense que esos títulos o subtítulos no aparecen en el texto original o en los documentos más antiguos. No Mm. aparecen. Realmente esos subtítulos son muy recientes, muy recientes. Entonces no estaban en los textos Finales. primarios, digámoslo de alguna manera. Y esto aparece mucho después y algunos, pues yo creo que tratan de agrupar, ¿no? Las editoriales, editoriales bíblicas, pues tratan de agrupar y pues ya de lo que se trata el pasaje, pues pero hay muchos pasajes en los que el texto, acuérdense que era un texto corrido, de corrido. Y no dejaban espacio. Nosotros hoy en español solemos dejar un espacio después de cada palabra. Anteriormente no, era todo el texto corrido, todo el texto corrido. Entonces después, pues, se agrupan de esta manera, pero en estos subtítulos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque, este, hay que leer todo el pasaje. Y cuando ya tenemos las herramientas bíblicas y de estudio bíblico, vamos a ir definiendo dónde termina el pasaje. Y hay muchos pasajes que no terminan donde a lo mejor termina el subtítulo y empieza otro, sino que continúan o empiezan antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay otra teoría que se conoce como la teoría del concepto. Algunos han intentado debilitar la completa inspiración de la Biblia. Algunos hacen concesiones a la autoridad humana, diciendo que Dios inspiró el concepto, pero no las palabras precisas. Es como, eh, Dios da la idea general, digamos, ¿no? Ah, bueno, aquí está la idea general. Y esta teoría dice que el escritor, pues bueno, desarrolla esa historia o ese mensaje. Ah, bueno, di a los hijos de Israel esto. Y el autor, según esta teoría del concepto, nada más Dios dice, da los 10 mandamientos, por ejemplo. Este, o, ah, y ellos empiezan a escribir toda la idea, ¿no? Dios da la idea, nada más y el autor la desarrolla. Ah, bueno, yo la desarrollo y entonces ya yo le pongo de mi cosecha, ¿no? El autor. Dios dio conceptos, el hombre le puso sus propias palabras. Ah, bueno, Dios dijo, ah, bueno, escribe sobre el matrimonio. Y el hombre, ah, bueno, escribió ya, en fin, ya le fue dando, le puso sus propias palabras. Esta es la teoría del concepto. Dios da la idea general, el autor la rellena, ¿no? La complementa. Dios, como cuando predicamos, ¿no? Dios te da el bosquejo y el autor, o el predicador, pues desarrolla todo el sermón. ¿Ah? El bosquejo es un cuadrito así de 5 ideas. A ver, tocamos este tema, estos puntos, y el predicador va a desarrollar todos esos puntos. Esa es la teoría del concepto, pero también tiene algunas objeciones y vamos a verlas. La teoría del concepto también tiene algunas objeciones. Esta opinión presenta graves problemas si se piensa en que los autores humanos solo entendieron parcialmente lo que Dios les hubo revelado, ¿verdad? O sea, ¿cómo defino yo como autor si entendí la idea que me dio Dios, ¿no? La fuente. Entonces, ¿cómo se comprueba eso? Y al hacerlo con sus propias palabras, pudieron muy bien haber introducido errores de consideración en sus escritos. A lo mejor, bueno, Dios escribió esto, pero pues tú le pones otra cosa, ¿no? Entonces, como cuando nos dejan un mensaje, oye, dile a X persona, dale esto, dale un mensaje. Ah, pero yo le pongo de mi cosecha. Ah, es que dice ella que... En fin, empieza uno a ponerle de más, ¿no? Le ponen de su cosecha, decimos en México. Entonces, son las objeciones a esta teoría, ¿no? La teoría de los conceptos. ¿Cómo saber
si realmente desarrollaste la idea que Dios te dio. ¿Y cómo saber que el autor no le puso de su cosecha, no le puso de más? ¿Ah? ¿Cómo saber eso? Pues tiene algunas objeciones esta teoría. Adelante. Hay otra teoría que se conoce como inspiración parcial. Algunos autores se han aventurado también con esta otra teoría en el sentido de que solo parte de la Biblia es inspirada. Inspiración parcial. Pues Dios sí inspiró algunas cosas, pero no todas, ¿ah? Por ejemplo, algunos han afirmado que las porciones reveladas de la Biblia que se refieren a la verdad divina son precisas y ciertas, pero no pueden aceptarse las declaraciones históricas o blasfemias o relatos y dichos como los que hemos visto. Entonces, algunos dicen, pues sí, se inspiró lo que dice Dios, las verdades acerca de Dios, los 10 mandamientos, cosas que fueron inspiradas, pero detalles históricos, detalles culturales, eso, pues no, 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 Dios no lo inspiró. Eso es parte de la cultura, es parte de el autor, ¿no? Entonces, es esta otra inspiración parcial que también tiene sus objeciones y que las vamos a ver enseguida. Hermano, recientemente en la escuela de la historia de Noé se relata dentro de la misma escuela una historia paralela eh, en Mesopotamia, ¿verdad? Ujú, Del diluvio, ¿verdad? ok. Entonces, tiene cierta relación con esto que se está diciendo acá, ¿verdad? De la historia original y de historias paralelas, ¿verdad? Sí, es correcto. Vamos a ir viendo eso más adelante, ¿no? Esa parte que comenta Héctor. Hay, van a tener muchas más materias. Esta es una materia introductiva, se llama Introducción a la Biblia. Nos estamos metiendo al terreno que es nuestro libro de fe, que es el libro que usamos para predicar, para compartir, entonces nos lo estamos conociendo. Pero van a haber muchas otras materias y hay varias teorías, ¿no? Hay relatos bíblicos que se asemejan o se los hombres de fe de los autores bíblicos, pues contrarrestan algunos relatos que ya se tenían en las religiones ancestrales. Vimos hace 8 días que pues había muchos otros dioses, había otras religiones que practicaban, ¿no? Entonces, a partir de la fe en un solo Dios, de la fe en Yahvé, pues empieza a gestar la creencia en un solo Dios. Pero antes recuerden lo que vimos la semana pasada, eran muchas deidades, muchas divinidades y había muchas teorías de relatos de la creación, relatos de diluvio, etcétera. Y entonces los escritores bíblicos tratan eh, en su momento, pues que los relatos del texto bíblico no le den la honra, ¿verdad?, a esos otros dioses o a esas otras religiones, sino más bien mostrar a un Dios verdadero. Yo creo que con eso tiene que ver con lo que comenta de la escuela sabática pasada. Pasa, Vamos hermano, a... interesante también, perdón, eso de la inspiración, ¿verdad? Porque Sí. parcial, porque es como peligrosa también. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien, bueno, yo hasta eso lo vi en la iglesia en algún momento. Entonces, era necesario que David tuviera una relación con Betsabé para que pudiera nacer Salomón, porque si no, no sería Salomón, entonces no iba a llegar Cristo. Entonces estaría avalando Dios toda la historia que hizo David. Eh, no, no, no. Entonces, ¿dónde queda? No sería como moralmente correcto si Dios hubiera inspirado esa relación, porque por ahí va a llegar Cristo, digamos. Así lo he oído yo en la iglesia en su momento. Y Ajá. eso es un problema, porque sí, si agarramos la Biblia y creemos que las cosas malas eran necesarias que pasaran para que pasaran cosas buenas o lo que creemos bueno, entonces, ¿dónde, dónde vemos el error, digamos? ¿Dónde estaría el aprendizaje ahí, verdad? Gracias. Claro. Gracias por compartir. Sí, sí, sí.
Sí, tendríamos mucho que estudiar mucho, hermanos, porque esto que acaba de comentar, ver que Dios permita que pasen cosas malas para que el pueblo cambie, para que el pueblo se arrepienta, para que se cumpla alguna profecía, debemos tener mucho cuidado con eso, porque ¿cómo puede un Dios bueno, cómo puede un Dios que es amor, hacer o permitir que pasen cosas malas? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a avanzar y seguimos adelante. La siguiente lámina, por favor. Inspiración parcial. ¿Cuáles son las objeciones? Bueno, esta teoría deja la inspiración a juicio del lector. O sea, si yo estoy leyendo el texto en el siglo XXI, pues yo puedo decidir, esto sí es inspiración, esto no. Entonces, es una objeción a la inspiración parcial. No podríamos hacer eso porque qué parte sí, qué parte no. Yo puedo decir esta parte sí, esta no, y alguno de ustedes puede decir, no, yo digo que esta sí, pero esta parte no. Entonces ahí entraríamos en un dilema. En consecuencia, la autoridad de la escritura se convierte en la autoridad de la persona que lee la escritura, no existiendo de tal forma dos lectores que estén de acuerdo con exactitud respecto a lo que hay de verdad y lo que no lo es. El lector decidiría qué parte es inspirada y qué no, y eso es un gran peligro a conveniencia de cada uno. Pues esto sí lo inspiró Dios, esto no. Esto sí me gusta, esto no. Y cada quien opinaría lo que quisiera opinar, ¿no? Y pues eso sería un error tremendo. Entonces, seguimos adelante. Vamos a distinguir entonces, hermanos, en la Biblia una distinción que es necesario que la tengamos presente como estudiantes de la Biblia, como líderes. Vamos a distinguir su valor y vamos a distinguir su forma. Son dos cosas. Una cosa es el valor y otra cosa es la forma. También, hermanos, vamos a distinguir a lo que se dice, lo que dice el texto, y vamos a distinguir cuál es el espíritu del texto. ¿Cuál es el espíritu del texto? Por ponerles un ejemplo, hermanos, de manera muy sencilla, de manera muy sencilla. Ah, Hemos leído el pasaje que dice Jesús, no permito dar carta de divorcio, ¿no? Salvo que sea por causa del adulterio. No permito que se dé carta de divorcio, salvo que sea por la excepción de adulterio. Eso dice el texto, pero ¿cuál es el espíritu del texto? Vamos a permitir, por ejemplo, si a ustedes como pastores les llega una hermana el sábado a su iglesia y le dice, me golpeó mi esposo, me violenta, no me da gasto, me insulta, ya me golpeó físicamente, sufro agresión, y ella llega con ustedes como pastores y ustedes, ella llega a consejería con ustedes y ustedes como pastores, le dicen, ¿qué le dirían a una hermana así? ¿Qué le dirían? Cuando tomamos nada más lo que el texto dice, pudiéramos decirle, hermano, como hace años se aconsejaba. Yo espero que ahorita ya no, ni en México ni en Costa Rica, pero antes se aconsejaba, hermana, pues aguántese. Algunos hasta decían, es su cruz. Algunos hasta le aconsejaban no se separe, no se divorcie, tiene que aguantar ahí, porque como no hay adulterio, pues aguántese los golpes, ¿no? Y algunos la mandan de regreso a su casa, la pobre hermana, y corren el riesgo de que esa hermana se desate un feminicidio cuando su esposo violento la siga lacerando, golpeando.
es que entonces hay que distinguir entre lo que dice el texto y el espíritu del texto. El espíritu del texto de fondo es, no se permite el divorcio. Lo ideal es que el matrimonio sea permanente, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero si en un matrimonio hay violencia, hay golpes, hay maltrato físico, verbal o incluso sexual, pero nos limitamos a veces, es que el texto nada más dice que es por causa del adulterio. Y sí, eso dice el texto, pero ¿cuál es el espíritu del texto? De verdad, Jesús, si estuviera aquí, permitiría, sigue con tu esposo aunque te golpee, sigue con tu esposo aunque no te dé gasto. ¿De verdad creen ustedes que Jesús le diría, sigue con él? Es que, hermano Nepalí, ¿Cuál es el espíritu del texto? Adelante. yo lo que entiendo es que si pasa esto, está adulterando la promesa que hizo, de cuidar, de proteger, en las buenas y en las malas. Entonces, yo lo veo por ahí. Muy bien, ya eso ya es una interpretación, ¿verdad? Eso ya es una interpretación. Pero alguien que de manera literal tome el texto como muchos a veces de nosotros, a veces lo tomamos de literal. La Biblia dice que si no es por causa de adulterio, no se puede uno separar. Y entonces tenemos muchos matrimonios que sufren violencia, que sufren acoso, que sufren todo ello, y nada más porque el me hacen hincapié en que como no ha cometido adulterio, pues tengo que soportar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espíritu del texto? Entonces, una cosa es su valor y una cosa es su forma. Una cosa es el texto y otra cosa es el espíritu del texto. Y cuando estudiamos, tenemos que ir diferenciando todo eso, hermanos, para sacar la riqueza de lo que realmente quiso decir el autor. Lo Hermano ideal es que Nepalí. vivan juntos Hermano, por siempre. consulta. eh, Lo ideal es que vivan el matrimonio, pues que vivan juntos por siempre. Eso es lo ideal, pero que vivan en plenitud, que vivan en complemento, que vivan en ayuda idónea, que vivan caminando juntos. Pero no es el ideal del texto bíblico que el matrimonio sea para sufrir violencia, sea para sufrir maltrato. Adelante, ¿quién tenía por ahí una consulta? hermano Nepalí, Sí. este, es que cada situación, si nos refiriéramos incluso a la agresión o al divorcio, y cada una tiene algo que hay que tratar por sí mismo. O sea, cada caso es algo diferente. Sin embargo, cuando se habla de la cláusula, porque estamos hablando de la cláusula de Porneia, lo que está hablando usted en este momento, no, incluso la cláusula Porneia no puede limitarse únicamente a la palabra adulterio, va más allá incluso de lo que es el adulterio. Entonces hay varios textos, incluso la cláusula de por ella, si no me equivoco, está en Mateo, pero Lucas dice que por causa, o sea, que ya no, el que se casa con el adúltero y eso adultera. Entonces hay otro problema ahí ya, no se acepta el divorcio excepto por causa de porneia, pero el que se casa con el adúltero comete adulterio. Pero también tenemos las cartas pastorales de Pablo, que nos van a ayudar también muchísimo para tomar una decisión en un caso en el cual una pareja o una mujer en este caso esté sufriendo agresión. Entonces, hay que estudiarlo, hay que estudiar, pero vuelvo a repetir, si nos enfocamos directamente solo en la cláusula de por medio, entonces ella no puede limitarse únicamente a la fornicación, al adulterio, va más allá de eso y eso es lo que es también de lo que hay que estudiar. Exacto, hermanos. Aquí nuestro hermano ya nos dio una clave. Ah, bueno, cuando yo estudie ese texto me tengo que ir a ver qué palabra se usa en el idioma original.
esporneia, una de estas palabras. Ah, esa tiene varias acepciones o varias connotaciones. Ah, entonces ya amplía nuestro panorama. Por eso es muy importante estudiar, porque ya entonces no nos quedamos solamente con lo que literalmente dice el texto. Entonces, ¿cuál es el espíritu del texto? Ah, ah, Hay muchos ejemplos, hermanos. Y yo espero que a lo largo del año y de las materias pues sigan aclarando. Pero hay otro pasaje muy claro, lo voy a tocar porque es muy importante. Y esto que estamos comentando también es importante porque seguramente en las congregaciones de ustedes o en las que pastorean, pues hay hermanos que a lo mejor ya llegaron hacia la iglesia o estando dentro de la iglesia, pues se casó con una mujer que ya tuvo un primer matrimonio. Bueno, ¿y cuál va a ser nuestro trabajo pastoral? Condenar, restaurar, ¿y cuál va a ser nuestro papel? Hay otro pasaje, hermanos, en Pablo, ¿no? El famoso pasaje, no permito a la mujer que hable en la congregación de los santos. Si quiere saber algo, pregúntelo en casa a su esposo. Hay que ver cuál es el espíritu del texto. ¿Es un texto normativo? O sea, ¿eso va a ser ley? ¿O es una situación circunstancial de una atención pastoral que estaba atendiendo Pablo en esta comunidad donde se desarrolla este texto? Porque si dice no permito a la mujer enseñar, más adelante el mismo autor, el mismo pasaje, creo que hasta en el mismo capítulo, más adelante dice, pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Entonces, hay que ponernos a pensar, si acá me dice que la mujer calle, pero después unos versículos más adelante me dice, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, entonces sí había mujeres que profetizaban, ¿no? Entonces, yo nada más le estoy dando así unas pinceladas para que vayamos abriendo nuestro panorama, nuestra mente y nos demos cuenta de que no solamente es leer por leer. Este texto dice esto. Bueno, sí, pero hay que analizar su contexto, hay que analizar a quién fue dirigido, quién lo escribió, por qué lo escribió, qué problemática quiso atender el autor, qué si vivía allí, en fin. Y también abramos nuestra panorama, nuestra visión y mente para pensar, bueno, esto dice el texto, ¿esto empata con el Evangelio? Esto, si lo pasamos, les decía la semana pasada, por la lupa del Evangelio, ¿esto se puede filtrar? El Evangelio es una clave, la otra clave es Jesús. ¿Jesús permitiría esto? ¿Qué opina Jesús sobre este asunto? Ah, y entonces ya vamos a ir tomando dirección y tomando caminitos, ¿verdad? Que hay que recorrer. Y bueno, a lo largo de esas clases van a ir saliendo muchos aprendizajes, ¿no? Como estos. De manera de pinceladas, pues se los voy pasando. ¿Cuál es el valor? La palabra de Dios. La Biblia, hermanos, este texto que tenemos y que usamos cada Este semana teléfono o que reloj, cada Henry, pero estoy cargando culto por en nuestros templos. ya porque no enciende ya. ¿Cuál es su valor? Es que es palabra de Dios. Yo se los dije hace 8 días. El texto es palabra de Dios. No necesito que me lo comprueben, no necesito que me digan, descubrimos arqueológicamente que se encontró el arca de Noé. Eh, yo no necesito que me digan eso. Yo como creyente en Dios, la Biblia es su palabra escrita. Punto. Por fe yo creo eso. Se cree en la Biblia porque se cree en Dios, ¿va? Yo creo en la Biblia porque creo en Dios. Entonces su valor es palabra de Dios y de eso no debemos tener duda. Pero también hay otra parte, tiene su forma. Siguiente lámina. La palabra de Dios es revelada, Dios ha querido comunicarse con el hombre y que lo ha hecho liberándolo de la imposibilidad del ser humano para saber algo de Dios por sí mismo. Dios quiere comunicarse con nosotros, con los hombres. ¿Cómo lo ha hecho? Se libera
de la imposibilidad del ser humano para saber algo de Dios por sí mismo. Es decir, por nosotros mismos, ¿qué podríamos comprender de Dios? Por nosotros mismos. O sea, yo personalmente, ¿qué podría saber de Dios? Y esto es bien interesante. Si ustedes se van a una selva, a una isla, en Costa Rica o en alguna región del mundo, una isla donde no hay nadie, no hay sociedad, no hay tecnología, no hay nadie, y allí tuvieran una familia, un hijo, y el hijo lo dejan ahí que crezca, no tiene conexión con educación, con escuela, con energía eléctrica, está en medio de la isla, de la selva, solita. Ese niño, ¿qué va a saber de Dios? ¿Qué va a conocer de Dios? Nada, nada. El ser humano está imposibilitado de conocer a Dios por sí mismo. Entonces, ¿qué necesitamos para conocer a Dios? Pues la palabra revelada, ¿verdad? Eso tiene que ver con esta diapositiva. Seguimos avanzando. Su forma, creo que se brincó una, no sé, por ahí, Roy. Su forma, su se van y se vienen. La palabra de Dios es contextual. Bueno, es escritura perteneciente a una cultura y tiempos particulares. Es contextual la palabra de Dios. Vimos en la primera clase que se escribe en un promedio de 1000 años, o 2000 años. Es decir, es un periodo muy largo en el que se escribe el texto bíblico, ¿no? Año 2000 antes de Cristo empiezan los primeros relatos y pues hasta el 100 después de Cristo, 2100 años que hay de diferencia, ¿no? En los textos. Entonces, es escritura que pertenece a una cultura y tiempos particulares y que son momentos diferentes. Subrayamos particulares porque de lo contrario no sería posible la comunicación, pues el hombre, ni el idioma o la cultura universales existen. No existe un solo idioma que sea universal. No, cada cultura tiene su idioma, cada cultura tiene su momento, su espacio. Entonces no hay un idioma. Por eso sí deben tener mucho cuidado cuando alguien les diga es el idioma de Dios, ¿no? Sobre todo algunos que por ahí se quieren hacer mesiánicos o judíos y dicen es que el hebreo es el idioma de Dios y empiezan a meter sus hebraísmos. No, realmente sí se escribió en ese momento, pero realmente antes del hebreo ya estaban algunas historias. Estaba el paleohebreo, estaban otros idiomas de la zona del mapa que vimos en la primera clase, ¿no? Esa región de Medio Oriente. Entonces, en esa cultura de Medio Oriente se gesta el texto bíblico. En esa cultura de Medio Oriente se van gestando las historias bíblicas. Entonces, es una palabra contextual. ¿Qué atiende? El contexto de la cultura, el contexto de las personas, el contexto en el que vivieron. ¿Hace cuánto? Hace 3000 años. ¡Qué oh, sorpresa, hermanos! Es totalmente diferente a cómo hoy vivimos. Es totalmente diferente a lo como hoy lo conocemos, ¿no? Entonces, pues sí tenemos un gran desafío de conocer el contexto de la palabra. Esa es otra clave. ¿Queremos leer un texto? Hay que leer el contexto. Ya lo mencionamos en alguna ocasión. Es un dicho de todos los que nos introducimos al estudio del texto bíblico. Todo texto fuera de contexto sirve para formar un pretexto nada más. Todo texto fuera de contexto solo es un pretexto para justificar mi postura, para justificar lo que a mí me gusta, para decir Dios dice, pero pues realmente habría que ver el contexto, ¿no? De cada pasaje. Adelante, Roy. Su forma. La Biblia es un texto de palabras humanas. Y les dijimos en una de las primeras clases, bueno, sí es palabra de Dios. Ah, pero está escrita en palabras humanas. La Biblia es
es la palabra de Dios, pero en palabras humanas. Adelante. Su forma, la Biblia es un texto de palabras humanas, palabras de Dios en palabras de seres humanos, en palabras que conocían los seres humanos de hace 2000 años o 3000 cuando se escribió el texto bíblico. Entonces las palabras pues no son las mismas que tenemos hoy. Y eso pues les he dicho que es un desafío tremendo, porque si hoy no entendemos palabras, este, de una cultura a otra en este tiempo y en el mismo idioma, pues imagínense con una cultura de 2 o 3 milenios de distancia y en una cultura que es totalmente del otro lado del mundo, ¿no? Diferente a la nuestra. Entonces el desafío es tremendo. ¿Qué costumbres tenían allá? ¿Qué idiomas? ¿Qué formas tenían? ¿Qué entendían ellos por los conceptos que hoy entendemos nosotros, ¿no? El concepto de pecado, el concepto de salvación, el concepto de eternidad. ¿Qué entendían ellos? ¿Qué entendían por el concepto de cielo? ¿Qué entendían por muchas palabras, ¿no? Que están en el texto bíblico? ¿Qué entendían hace 2000 años en la zona de Medio Oriente? Y ahí veríamos, empata con lo que nosotros entendemos hoy. Y vamos a ver que hay una gran diferencia, tremenda. Entonces, necesitamos acercarnos a estos textos de esta manera para ir teniendo una mejor y mayor comprensión. Adelante. Palabra de Dios en palabras humanas y experiencias de seres humanos. Es palabra de Dios, pero está escrita por hombres y cuenta la vida de personas concretas con sus virtudes y sus defectos. Sí, se dice todo lo bonito de los hombres, ¿verdad? De los héroes de la fe, pero también se dicen sus defectos. ¿Por qué? Pues porque son humanos como nosotros, con cosas buenas y con cosas no tan buenas o con hábitos ocultos. ¿Ah? Entonces son seres humanos los personajes de la Biblia. Son seres humanos con virtudes y con defectos. David ya es rey. Dice el texto que nunca hubo un siervo conforme al corazón de Dios, ¿no? Se dice de David. Pero vimos que cometió asesinato, vimos que cometió adulterio, etcétera, etcétera. Y hace 8 días vimos pues otros casos, ¿no? Moisés que asesinó a alguien y nada más lo recordamos en la iglesia como el gran libertador de Israel, ¿verdad? Como el gran libertador que abrió el Mar Rojo. Así lo recordamos y así lo predicamos. Pero ¿y qué del asesinato que cometió? Ahí no, eso no lo predicamos. Difícilmente, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? O sea. Entonces, pues son situaciones que debemos entender que son personas con virtudes y con defectos como cualquiera de nosotros. Por eso es importante el texto bíblico para nosotros, porque nosotros somos humanos con virtudes y defectos al igual que los personajes que están escritos en la Biblia. La Biblia no se avergüenza de presentar los hechos tal como sucedieron, aunque sean desagradables y crueles. Es divina precisamente porque no encubre lo humano, ¿verdad? Ya no encubre lo humano, dice las cosas, a veces de manera con eufemismos, ¿no? Que un eufemismo es decir algo de manera, este, eh, que no suene tan feo, ¿no? Para que no suene tan grosero, usamos un eufemismo. Y la Biblia está llena bueno, no, no llena, pero pues sí, a lo largo del texto bíblico encontramos varios eufemismos y tenemos que saber qué quería decir. Este, todo eso. Mm, Bueno, esto revela algo muy importante, que Dios acepta al hombre tal como es.
no ama a seres ideales, no ama a seres perfectos. A veces en la iglesia tenemos que como que somos más que los demás, que es como que estamos en una posición de privilegio. De hecho, cuando nos referimos a los demás, a los que no son de la iglesia, a los que no son cristianos, pues nos referimos y me parece a mí que a veces lo hacemos un tanto de manera despectiva. Los llamamos los del mundo, los llamamos los, eh, pues incrédulos, los llamamos a veces más groseramente los paganos, ¿verdad? Ah, los paganos, ellos son paganos. Y nosotros a veces pensamos que estamos en una burbuja llena de pura santidad y pura perfección. No es así, hermanos. Y en el texto bíblico nos lo deja ver así. No es así. No todos los personajes son perfectos, son plenos en toda santidad y sin mancha, ¿no? Todos son seres humanos. Dios no ama seres ideales, no ama perfectos. Él ama personas reales, con sus pecados, con sus deseos de venganza, con sus injusticias, con su mal carácter, con su mal genio, con su mal temperamento, con sus caídas. Dios nos ama, entonces esa es una buena noticia para nosotros, ¿no? Y eso es evangelio, porque entonces podemos decir, pues bendito sea Dios, porque aún con todo y ello, aún con toda mi humanidad, pues tengo la posibilidad de caminar con Dios, tengo la posibilidad de acceder a Dios. Ah, y entonces eso me hace a mí tener más comprensión de mi hermano porque ya no lo veo como el pecador, como el que cayó, como el que se equivocó. Ya no veo al mundo como que son los del mundo, ¿no? Son los paganos, ¿no? No, si Dios tuvo misericordia de mí, pues también de ellos Dios tiene misericordia y entonces yo voy y los traigo y súmense a este proyecto. Entonces, esto tiene que ver con esta parte, ¿no? La palabra de Dios en palabras y experiencias de seres humanos. Eh, en la Biblia, por ejemplo, y Salomón, ¿no? Tenemos el caso de practicar la poligamia, ¿no? 300 mujeres y 700 concubinas. Este, tenemos la historia de Jacob, ¿no? Dos esposas, Lea y Raquel. eh, y entonces cuando lo leemos, pues surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Se puede? ¿No? ¿Se puede? ¿No se puede? Ah, hay que entender el contexto. En esa cultura, en ese tiempo, era diferente. Entonces, como esa, pues hay muchas prácticas en la Biblia que son de su contexto, son de su momento, ¿verdad? Pero no es el momento que hoy tenemos nosotros. Como lo que les decía la vez pasada, ¿no? El texto que dice no mezclarás hilos en tu ropa, ¿no? Pues eso fue en su momento, en su contexto, para esa cultura. Hoy en nuestra cultura todas nuestras prendas son mezcla de hilos. Entonces, hay que diferenciar qué textos son ley. Se le conocen como textos apodícticos, ¿no? Algo que es sí o sí, así debe ser, es decir, son leyes, textos apodícticos. Pero también la Biblia tiene textos que se le consideran como textos casuísticos, casuísticos. Los textos casuísticos dependen, ¿no? El caso, dependiendo el caso, dependiendo la situación, dependiendo la circunstancia. Hay textos, por ejemplo, en el que en el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, una mujer era inmunda cuando estaba en su periodo de mujer, ¿no? En su periodo menstrual. Era considerada inmunda. Tenía que lavarse, purificarse tantos días y no podía acercarse al lugar santo, ¿no? Al lugar de reunión. No podía acercarse. Ah, bueno.
Y porque eso está escrito en la Biblia, yo tengo hoy que practicarlo en la iglesia en el año 2026. No dejo entrar a las mujeres porque pues es que el texto dice que cuando están en su periodo pues son inmundas y no las dejo entrar. Pues seguido tendríamos mucha inasistencia de nuestras mujeres en las iglesias. Ah, pero entonces a mí me va a ayudar a entender el contexto. Ah, ¿por qué se hacía? En fin, ¿no? Entonces hay cosas que en ese sentido es un caso, ¿no? Específico, una cultura en un momento, pero que no es ley. Es decir, no aplica para todos los tiempos, para todas las edades y para todas las culturas, ¿no? Fue un caso que se vivió y en su momento se atendió de esa manera. Este, en fin, ya lo hemos platicado aquí, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, eh, eso se practicó en su momento, ¿ah? Pero hoy no se practica eso. Entonces, eh, pues hay que entender eso, ¿no? El contexto, el momento histórico, la cultura en la que se escribió el texto bíblico para no sacar de contexto el mensaje. Ah, hay un pasaje en el Salmo 1. ¿Quieren leerlo? Salmo 1. Yo, hermano, Ayúdenme a leer el Salmo, versículo 1. ok, Salmo 1, verso 1. ok. Dice así: Bienaventurado el varón que no se anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en silla de malos, en fin, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y había un pastor hace algunos años que decía, hermanos, está prohibido que los jóvenes de la iglesia vayan al cine. Y él decía, bueno, ¿por qué? Preguntaban los jóvenes, ¿por qué, no? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué está mal que los jóvenes de la iglesia vayan al cine? Y él sacaba este texto y les decía, porque aquí el Salmo dice, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni bueno, ni en silla de pecadores se ha sentado, ¿no? Y entonces el hermano decía, o el pastor de esa iglesia decía, pues es que en el cine, hermanos, hay puros pecadores, ¿ah? Todos los que van de allá al cine son del mundo. Y el pasaje dice que no te sientes en silla de pecadores, entonces no te puedes ir al cine, ¿no? Y les prohibía a sus jóvenes ir al cine. ¿Y cómo hacemos para ir en bus entonces? Surgen varias preguntas y entonces mandamos a los hermanos a su trabajo caminando porque también en el autobús se sientan. Pero hay que ver ese pasaje, ese pastor lo sacaba de su contexto para decir algo que a lo mejor a él le enseñaron, para sostener una postura que él tenía, pero está fuera de contexto ese pasaje, porque entonces nunca abordaríamos un taxi, nunca abordaríamos un tren, nunca abordaríamos un autobús, nunca abordaríamos un avión. Y entonces, pues, tenemos que entender el contexto del pasaje, ¿no? Entonces, tenemos tener mucho cuidado cuando digamos, esto dice el pasaje y es por esto, de veras. Cuando las mujeres en tiempos pasados, pues se les sacaba ese pasaje, ¿no? Cuando sufrían violencia y todo, iban con el pastor o con el líder espiritual. Hermana, pues es su cruz, la Biblia dice que carguen su cruz, ¿va? Jesús dijo y carguen su cruz y pues es la cruz que le tocó, ¿no? Su marido. Se saca el texto fuera de contexto, el pasaje no está hablando del esposo, ¿no? Por supuesto, y como esos hermanos hay muchos textos que a veces sacamos de contexto para hacer alguna afirmación que a veces pues nos gusta nuestra idea, nos gusta nuestra postura, pero realmente tendríamos que ver si estamos tomando en cuenta el contexto del pasaje.
Eh, Son las 8:07, estamos casi a la mitad de la clase. No sé si hay algunos comentarios que quieran aportar, algunas aportaciones, testimonios, preguntas. Vamos a dejar unos minutitos para este espacio, hermanos. Adelante. Bueno, yo creo que en lo que va relacionado a lo que la Biblia es palabra de Dios, eh, los mismos escritores llegan a hacer uso de los conocimientos propios del momento, ¿ah? De su época. Entonces, y bueno, y lo que viven en sus culturas en ese momento, ¿verdad? También. Entonces, por eso es que muchas veces podríamos decir, o que ellos decían que la Tierra era plana, incluso, ¿ya? Por ese conocimiento que ellos tenían en la época, es la experiencia de ellos no tenían lo que tenemos hoy nosotros. Hoy nosotros sabemos que es redonda la Tierra, ¿ah? Entonces, sin embargo, en base a esos conocimientos de su época, es que la Biblia es escrita. Y no significa que esté mal, ¿verdad? Claro, claro, no, 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 no está mal. Tiene la esencia el mensaje, ¿no? Tiene lo que Dios quiso dejar para, como decía el pasaje, ¿no? Para nuestra enseñanza, todo lo que fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Y comenzamos hace rato con lo de que le dice Pablo a Timoteo, para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia es formativa, va formando al ser humano que Dios quiere. Lo crea en la humanidad, lo forma en la humanidad. Con Jesús viene la nueva humanidad. Así como en Adán todos pecaron, en Cristo todos son vivificados, ¿no? Entonces, es la humanidad. Hermano, Sí, adelante. qué, qué delicado, ¿verdad? Porque las escrituras son tan profundas. Yo siento que también nos hace falta, siempre nos va a hacer falta algo que aprender, ¿verdad? Algo que profundizar, algo que escudriñar. Y quizás muchas veces tomamos una partida o una posición a la ligera, ¿verdad? Qué delicado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos, más nosotros los que enseñamos, porque pues son los que enseñamos y tenemos a un redil, a una iglesia que nos escucha y de alguna manera nos cree todo lo que le decimos. Hermano, Sí, adelante, David. y agarrado esto que se hermano Héctor y lo que estamos viendo, es interesante y ver también cómo se puede hacer el tacto que podemos tener, porque internet tiene, como usted decía al inicio, no nos agarremos de páginas que no sean seguras, pero no podemos hacer que la Grey no lo haga. Entonces, por ahí pueden agarrar textos fuera de contexto y enredar la doctrina. Entonces es algo muy común, porque, ok, hay textos que tal vez nosotros usamos en el contexto incorrecto, pero ¿qué pasa si ellos agarran textos que sí están en el contexto correcto y más bien enredan la doctrina? Y como usted mencionaba, los jóvenes son expertos en buscar los textos, acomodarlos a mi beneficio. Y es un tema muy complejo que se da tanto acá, me imagino que allá también es difícil. Sí, sí, sí. No, no es tan sencillo, no es tan fácil el asunto. Pues sí, Más hermano, adelante, hermano Luis. yo recuerdo, bueno, quizás es algo muy trillado. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, eh, mi cuñado le prohibió, bueno, yo también participaba en atletismo y nos gustaba jugar ajedrez, pero la iglesia lo prohibía. Entonces, por eso mi cuñado se bautizó hace tal vez un año y medio, 2 años, porque siempre tenían eso de que habían prohibiciones, ¿verdad? Que la iglesia tenía esas prohibiciones. Entonces, uno se da cuenta, digamos, con el tiempo, cómo la iglesia ha ido cambiando. Yo digo que para bien, ¿verdad? Porque si no, muchas personas tal vez en estos tiempos no pudieran entrar por tanta restricción que hay, que hubo. Sí, sí, venimos de una iglesia así, muy, muy, hermética, viendo lo malo en todos lados.
en el deporte, en muchos lados, ¿no? Y entonces, pues realmente la Biblia no prohíbe tales cosas. Pablo, por ejemplo, hasta usa como ejemplo, ¿no? El asunto de las Olimpiadas, es como una carrera y que tienes que llegar a la meta. Hace el asunto de las Olimpiadas que se vivían ahí en Grecia. Y Pablo, conociendo eso, lo pone de ejemplo y lo plasma en la Biblia, ¿no? Entonces, pues no tiene nada en contra del deporte o de los atletas, ¿no? No tiene nada, nada, nada de malo. Bueno, Nectalí, Sí, sí, hermano Marvin. ¿qué tanto es entonces llevar a cabo cuando uno está preparando la gente para bautizar, dar esas 52 semanas, digamos, de preparación, como son los, bueno, digamos, aquí son 37 puntos doctrinales y la otra parte son los bautismales? Entonces, ¿qué tanto es como iglesia hacer esto necesario? Ok. Eh, Evangelismo se ha identificado como pescar, ¿verdad? También. Vamos a pescar. Vamos a pescar almas. De hecho, Jesús lo usa, ¿no? Ya no serán pescadores de peces, sino ahora serán pescadores de hombres. Y aquí surge una primer pregunta. Al pescado, ¿primero lo pescas y después lo limpias? ¿O primero lo limpias y después lo pescas? ¿Qué haces con el pescado? Primero se pesca. Primero se pesca y ya luego viene la limpieza, ¿no? Se prepara. En ese sentido, me parece a mí, y es lo que aquí en México, pues actualmente se maneja, ¿verdad? Ya hace varios años que estuve en Costa Rica, no sé actualmente cómo lo manejen, pero aquí en México, se ha trabajado así. Primero se pesca y después se limpia. Primero se le comparte el evangelio, las buenas nuevas. Que Jesús dice, le pregunta el eunuco, ¿no? A Felipe, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Felipe responde, apréndete los 50 puntos de fe de la Iglesia de Dios séptimo día. O responde, apréndete el manual de prácticas bautismales y te voy a dar un curso de 3 años para que después te puedas bautizar. ¿Qué contesta Felipe? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo Qué tú y tu impide que yo casa. me bautice? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué impide que yo me bautice si aquí hay agua? Felipe le dice, si crees en Jesús, bien puedes. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ah, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, para bautizarse, aquí en México hemos trabajado que pues la persona debe creer en el Evangelio de Jesucristo. Debe de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Va? Y arrepentirse, ¿va? Que arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, aquí en México es lo que tenemos actualmente. Entiendo la parte que decimos, surgen muchas preguntas. Este es nuestro contexto ahora. ¿Va? Felipe hizo eso. Felipe no lo mandó a aprenderse 10, 20, 30 puntos de fe. Felipe no lo mandó a... Era el contexto de allá, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nuestro contexto, pues a 2000 años de diferencia, pues es diferente también. También, hermanos, entiendo que surgen muchas preguntas. Bueno, y entonces nos lo bautizamos así porque sí, nomás porque vino y apenas tiene un mes en la iglesia, ya se quiere bautizar y lo bautiza. Surgen muchas preguntas. Este, entonces, surgen muchas preguntas, como por ejemplo, bueno, y entonces no se le va a enseñar la doctrina.
Claro que sí, yo creo que sí. Después del bautismo, aquí en México tenemos que viene un proceso de discipulado. En ese proceso de discipulado, pues le enseñamos al recién convertido, al recién nacido, de nuevo, pues le enseñamos a caminar con Jesús y le vamos presentando las verdades del Evangelio de Jesucristo. Ah, hace un par de años, aquí empecé a llevar la palabra o a compartir el Evangelio en un centro de rehabilitación, de esos de doble A. Alcohólicos Anónimos. Habían un promedio de 150 muchachos. Empezamos a hacer y yo empecé a ir a compartirles la palabra. Después, hubo un grupito de más interesados que querían saber más de la Biblia y empecé a ir otro día a la semana a compartirles a ese grupo. Los estuve evangelizando, lecciones de evangelismo durante ese periodo. Y después de las lecciones de evangelismo, pues una de las lecciones viene, pues acepta a Jesús. Y si lo aceptas, pues bautízate. Y entonces, después de las lecciones de evangelismo, celebramos bautismos en el centro de rehabilitación. Se bautizaron 32 personas en ese momento. Entonces, sí debe, bueno, aquí en México es lo que actualmente se practica, ¿no? En nuestra cultura, en nuestro Hermano Netalí, momento. Este, eh, eh, respeto si allá fuera diferente y se respeta también. También es válido, me parece que enseñar, discipular, cerciorarnos que él esté seguro de la fe en Jesucristo, que él pues realmente esté arrepentido de sus pecados, que él quiera pues seguir al Señor, ¿no? Ser un discípulo de Jesucristo. hermano Netalí. Adelante. Me imagino que todo esto también está basado en una conclusión que llegó en su momento en México, a Arce. Creo, si no me equivoco, antes se hacía igual como se hacía en el resto de países como Centroamérica o aquí en Costa Rica, que primero vamos con las clases prebautismales, doctrina, puntos de fe, etcétera. Pero imagino que para que se llegase a esta conclusión debe haber ido un concilio, etcétera, para poder hacerlo como lo hacen hoy en día. Entonces es bueno aclarar que este es el contexto que México vive hoy, de cómo lo hace hoy. Costa Rica no. Costa Rica no lo hace de esa forma hoy. Costa Rica lo hace, como lo decía el hermano Marvin, clases prebautismales, puntos de fe y después si la persona acepta, pues se bautiza. Pero sí es muy bueno conocer la forma en cómo lo hacen también hoy, en este caso México. Sí, gracias, hermano. Sí, pues cada país ya saben que es diferente y tiene su manera de practicar. Aquí en México también, antes del bautismo, o cuando la persona decide me voy a bautizar, también se le dan unas pláticas prebautismales. Por lo regular son 5 pláticas en las que se le explica en esas lecciones qué es el bautismo, cuál es el significado, cuál es el simbolismo, el compromiso de seguir a Jesús, este, cómo se realiza el acto, el protocolo del bautismo, en fin, se le explica todo eso, se aclaran las dudas, se cerciora, ¿verdad?, que la persona o el candidato tenga fe en Jesús, esté arrepentido de sus pecados, quiera nacer de nuevo, lo acepte como su Señor y Salvador. Son las lecciones que se dan a los candidatos al bautismo. Ujú. Así se hace por acá. Bueno, quería hacer, bueno, un comentario a esto que dice su estación tiene base histórica. Qué interesante este último punto que dice, no transmite el evento en sí, sino su interpretación, su efecto liberador desde la fe. Y que me acordaba, por ejemplo, el pasaje de José, que José vive muchas situaciones donde sus hermanos los ven y todo, hasta llegar a ser prácticamente, bueno, el segundo, ¿verdad? La mano derecha del faraón. Y entonces aquí es donde ellos no se fijan en el evento, porque el evento es importante porque es la forma, ¿verdad? Pero el valor, porque él les dice, ¿verdad?
para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, más que ellos rescaten digamos, el autor rescate el evento, lo que rescata es a Dios en ese evento, que es el valor que tiene digamos, cómo aplicamos digamos, desde un pasaje, el valor que tiene para la fe, lo que dice ese texto, ¿va? Y no tanto que nos vamos a quedar en el evento en sí. Vamos a empezar a estudiar el evento por estudiarlo. No tendría sentido, ¿va? Solamente con historia, sino vamos a rescatar que Dios tiene ahí, porque inclusive en ese evento de José, me llama la atención que resalte el arrepentimiento, el perdón de José a sus hermanos después de todo lo que le hicieron, ¿verdad? Entonces, esas cosas son lo que tiene para mí el valor, ¿verdad? Más que el evento Exacto. en sí. Sí, que Dios los liberara de Egipto, que los saque, que los haga una nación, pero ellos no se ponen a ver en ese evento, sino es que Dios estaba en todo ese proceso. Gracias, hermano. Es correcto. Vamos para allá, va. Tiene su gestación, tiene base histórica. El Antiguo Testamento, por ejemplo, el texto en su calidad de escritura transmite el efecto de un evento liberador e histórico en la fe, de una generación a otra del pueblo de Dios. No se transmite el evento en sí, sino su interpretación, su efecto liberador, desde la fe, lo que le sirve al oyente en ese momento y a nosotros desde la fe o para la fe. Por ejemplo, ¿cuántos años estuvo el pueblo en el desierto antes de entrar a la tierra prometida? 40. Según la historia o el relato bíblico, es 40. Pero históricamente, hermanos, si ustedes se ubican Egipto y para llegar a Canaán en el mapa, pues por más que se vayan caminando, porque obviamente no había Uber ni aviones en ese entonces el recorrido era caminando y la distancia, hermanos, está para recorrerse en mucho menos tiempo de los 40 años. 3 días, Salir dice de la historia. Egipto y llegar a la tierra prometida eran meses, un par de años, ¿no? Caminando. Caminando llegaban allá porque no es una distancia muy larga. ¿Por qué el relato dice que 40 años? Bueno, porque es lo que quiere decir, no tanto los datos, detalles, ¿verdad? No le interesa al autor explicar si fueron 40 años y cuánto. Sería hasta absurdo pensar que ellos nada más estuvieron dando vueltas en todo el desierto por 40 años y hasta después de 40 vueltas ahí, apenas se meten a la tierra prometida. Eso es realmente difícil históricamente, pero hay símbolos. 40, ¿por qué 40? Y entonces entramos a la comprensión, ¿no? ¿Por qué 40 años en el desierto? Ah, Moisés, voy a regresar a Moisés, que es el que los lleva por el desierto 40 años. Fíjense, Moisés. ¿Recuerdan cuántos años vivió Moisés? 120. 120. 120. Esos 120 años se dividen en tres grupos de 40. Los primeros 40 años de vida de Moisés la creció dentro de la cultura egipcia, dentro de las escuelas y la cultura faraónica, ¿verdad? Estaba ahí, creció allí, aprendió la cultura, aprendió a hablar el idioma, aprendió muchas cosas. Era inteligente Moisés, no tenía mucho conocimiento. Ahí se la pasó los primeros 40 años en Egipto, comiendo y bebiendo la cultura de Egipto. Después, él se enoja porque ven que unos egipcios matan a alguien del pueblo de Israel y entonces, pues él se enoja y, pues, ¿cómo le hacen eso? Entonces Moisés va y se defiende y mata al egipcio.
Y los siguientes 40 años de Moisés, Moisés se la pasa huyendo de Egipto. Él se va a esconder porque lo estaban buscando para enjuiciarlo, matarlo, encarcelarlo. Entonces, él se va y se va 40 años, ya está vagando por el desierto. Los últimos 40 años de la vida de Moisés regresa, ¿va? Es cuando ya regresa por el pueblo, se da todo lo de la liberación y se la pasa llevando al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Son tres grupos de 40. Los primeros 40 en Egipto, los segundos 40 fuera de Egipto, los últimos 40 sacando al pueblo por el desierto 40 años. Ah, y entonces hay que ver por qué 40, 40, 40. ¿Por qué 40 años en el desierto? Ah, y entonces ahí pues ya hay algunas claves, ¿verdad? Que hay que ponerle atención cuando veamos números en la escritura. 40, 12, 7, este, en fin. Eh, entonces, ¿qué se quiere decir? Ah, bueno, no transmitir el evento, no fue así, sino la interpretación, el efecto liberador desde la fe. Ah, bueno, que aunque estés en el desierto mucho tiempo, llega a la tierra prometida tarde o temprano. Ah, que aunque estés en el desierto muchos años, pues entres en su momento, ¿no? Y hay esperanza para pasar al otro lado del mar. Entonces, tiene que ver con esto. Vamos a seguir adelante. Siguiente lámina, por favor. El Antiguo Testamento, entonces, es un testimonio de fe. Recuerden, la primera clase fueron testimonios orales de fe de la obra de Dios. Se fueron transmitiendo de generación a generación hasta que se fueron plasmando en textos escritos a lo largo de mucho tiempo, de muchos años. Adelante. Creo que se los dije en la primera o segunda clase. Hoy nadie puede dar fe de que se tiene el texto original. Creo que Dios en su sabiduría permitió que pasaran así las cosas, porque si no, probablemente ese texto ya lo hubiéramos hecho en monumento, ya casi lo estuviéramos adorando, como es el ser humano y le gusta adorar, hacerse dioses ajenos, ¿verdad? Entonces, pues realmente no pasó así, no se hizo, eh, Dios no permitió que se tuviera hoy un original, ¿no? Si no, a lo mejor lo idolatráramos. No se tiene hoy, nadie puede decir. Cuando alguien les diga, es que en el original dice, usted pregúntese, ¿cuál original? No hay un documento original que haya escrito el autor original con su puño y letra y que haya quedado plasmado y que hoy se tenga. Los manuscritos que se tienen actualmente son manuscritos tardíos, que fueron copias de copias de copias de copias, y que hoy se tienen algunos códices, ¿no? El códice sinaítico, el códice vaticano, los rollos del Mar Muerto de Qumran, pues son algunos de los textos que se tienen hoy y a los que podemos tener acceso, ¿no? Pero el Antiguo Testamento es un testamento de fe. La Biblia habla del testimonio del andar de un pueblo que se alió y caminó con Dios a lo largo de los siglos. Testamento, alianza, testimonio a los seres humanos, de fe acerca de Dios, su obra, cómo se revela, ¿no? Es un testamento de fe y para la fe. ¿Qué de esta historia me sirve para la fe? ¿Qué de este relato me sirve para la fe o ayudó a los creyentes a la fe? Por ejemplo, hace 8 días comentaron, ¿no? Es que entonces estos textos primigenios probablemente se escribieron durante o después del exilio. Ah, es probable, entonces, ¿por qué 40 años? Entonces, ¿por qué tanto tiempo en el desierto? Ah, porque era un testimonio para la fe de ellos. Pues tenemos tanto tiempo, siendo cautivos. Ah, pero llegará el momento de la tierra prometida, ¿no? Llegará el momento en el que seremos libres. Entonces, un testimonio de fe y para la fe de los primeros oyentes. Adelante, por favor.
Tiene el carácter testimonial propio de una relación Dios-ser humano. El texto bíblico no es un registro o una enciclopedia que transmita información que solo afecte el aspecto intelectual del hombre. Es un testimonio compartido dentro de la relación entre Dios y su pueblo. Ah, entonces se trata de cómo Dios está acompañando al pueblo, cómo Dios está caminando con el pueblo, cómo el pueblo está experimentando a Dios. Ah, pues cómo experimentamos en el cautiverio a Dios. Ah, pues lo experimentamos como que sí estamos en un desierto y nos cansamos y pasa un año y pasa otro y seguimos siendo cautivos, pero también experimentamos a Dios como el que nos ha liberado. Ah, sí hubo enfermedades y demás. Ah, pero experimentamos a Dios como el sanador. Ah, sí, pasamos por todo este momento, pero estaba una nube en el desierto cubriéndonos, ¿no? La presencia de Dios, o lo que se conoce como Shekinah, la presencia de Dios. Dios está con nosotros, está aquí, la presencia de Dios está aquí. De esa manera experimentó el pueblo las vivencias que estaba caminando, transitando, y entonces escriben estos textos a partir de las experiencias que tienen y de cómo el pueblo siente la mano de Dios en su peregrinar y en su caminar. Hermano Nestalí. Adelante, hermano. Y entonces siempre se nos ha predicado que los 40 años en el desierto fue por castigo de Dios por la desobediencia del pueblo. Ajá. La teología, hermanos, y la revelación de Dios, quiero decirles esto, lo van a ver yo creo que en la siguiente clase, que es Introducción a la Teología. Se los adelanto nada más como paréntesis por este comentario de nuestro hermano Eladio. La revelación de Dios es progresiva. Dios se revela al hombre de manera progresiva. Es decir, la fe primitiva, por llamarlo de alguna manera, pues es una fe básica. Mientras va pasando o se va escribiendo el texto o Dios se va revelando en su palabra, la fe va teniendo algunos cambios y Dios se va revelando de manera diferente. Nosotros los que somos padres, hermanos, los que son padres, hay información que a nuestro hijo, que es un niño, 5 años, hay información que yo no se la puedo dar tal como es. ¿Qué le puedo dar a él? Ah, pues a lo que en su comprensión pueda ir entendiendo, ¿no? Va creciendo y yo le voy revelando o explicando otras cosas. Va madurando. Ya cuando es adulto, bueno, ya me puedo revelar o le puedo explicar completamente el asunto. Pero de niño no se lo explico como si fuera un adulto. Lo mismo pasa con el texto bíblico. Dios se va revelando de manera paulatina, de manera que va avanzando, de manera que el ser humano va teniendo una mejor comprensión. Se va revelando hasta que ya el ser humano tiene cierta madurez y entonces se revela en Jesucristo, ¿no? Y ahí está la revelación plena. Sí, en otros tiempos nos habló por los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo y se revela plenamente. Y luego viene Apocalipsis y dice, Apocalipsis comienza diciendo, revelación de Jesucristo. Entonces se revela, se quita el velo. Es decir, la comprensión que se tiene en en el Antiguo Testamento es diferente a la que se tiene en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es más completo. O lo que se dice a veces, ¿no? Que el Antiguo Testamento era una sombra de de lo que hoy podemos ver con claridad. Entonces, pues es así, Dios se va revelando, ¿no? Ah,
Y este comentario que hizo Eladio. En el Antiguo Testamento hay algunos pasajes en el que parece ser que a Dios se revela como un Dios guerrero, como un Dios que castiga, como un Dios que manda a su pueblo a la batalla a guerrear. Es más, dice aniquilen otros pueblos y ustedes posean la tierra. Fíjense, ¿qué Dios de amor es Él? Que manda aniquilar otros pueblos. Ah, pues no empata con la fe en Jesús. Entonces Dios se va revelando. No sé si me voy explicando, hermanos. Los veo muy pensativos. Hermano, Clarito. yo siempre he dicho que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios guerrero, un Dios que manda a su pueblo y les dice, vayan y destruyan a todos sus pueblos idólatras, no los quiero, digamos, en el territorio de ustedes, pero el pueblo desobedece, o sea, el Israel desobedece y comienza a dejar grupitos por aquí, por allá, entonces por eso se contamina Israel por no haber obedecido en aquellos momentos de que tenía que destruir a sus pueblos. Gracias. Y quién asegura que era Dios y dice que Dios nunca, nunca ha bajado? También, hermanos, veo yo el panorama de la actualidad. Actualmente, independientemente de que haya una mala interpretación bíblica o mala adoctrinamiento, Bueno, ahora se Jesús vino cree a la tierra, básicamente pero con un en el propósito. Dios de Israel. Entonces, como que tal vez eso que pasó en el Antiguo Testamento sirvió para ir limpiando de tanto politeísmo que había. Siento yo, podría ser una opción. Hay otra clave, hermanos. Mi hermano, Adelante, José. sí, hermano Nectalí, buenas noches. Yo considero que, bueno, pues esto es un montón de conceptos que tenemos que irlos eh, Digiriendo. analizando, irlos, ¿verdad? Poco a poco, pero la Biblia no fue escrita solo para llenarnos la cabeza de conocimientos o datos históricos o científicos, no sé. Porque a veces se estudia la Biblia bajo esa línea, ¿verdad? Y creo que el objetivo es que nosotros podamos entender quién es Dios, ¿verdad? Y cómo se relaciona con nosotros. Creo que de ahí nace el sentido, lo que es habernos dejado al Señor de alguna forma todos estos datos tan importantes que para nosotros son una herramienta muy importante, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, pero muchas veces se estudia la Biblia solamente para llenarse la cabeza de, ¿verdad? De tanto conocimiento y nos desviamos verdaderamente del objetivo, ¿verdad? Por el cual el Señor realiza toda esta obra magistral. Gracias, hermano. Gracias, José. Hermano, también creo que volvemos a cometer el error porque estamos analizando con el pensamiento de ahora un acontecimiento de hace 2000 años o 3000, es decir, eso es un problema. Nosotros tenemos que entender la mentalidad ahorita, si entendemos los derechos humanos, si tenemos la idea de ahora la psicología, pero esa mentalidad no hay, no está en ese tiempo. Si es una, ¿cómo se llama eso? Que dijo una inspiración progresiva, un conocimiento de Dios progresivo, él está trabajando en una época donde es normal, como la esclavitud en su tiempo, como la poligamia, eh, y así era como se vencían a los pueblos, y así era como se obtenían las tierras, y así es como se extendían los imperios. Es decir, no vamos a poner a nosotros a pensar que es el error, porque nos olvidamos ese gap que tenemos. Es decir, hay una brecha muy grande entre el 2026 a 2000 años antes. Es decir, ahí es donde nos equivocamos y queremos que con nuestra mentalidad vamos a analizar un hecho histórico de hace 2000, 3000 años, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos chocando contra una pared que es un mundo diferente para nosotros, como entrar a otro universo.
eso es aceptable en ese tiempo porque era la cultura de la época. No, no podemos juzgarla ni analizarla con la mentalidad de ahora. Gracias, hermano. Hermano, Gracias, Cristian. Muy acertado tu comentario. Adelante, eh, hermano. yo creo que es como el escritor escribe según sus propias experiencias culturales. Si él está viviendo, en el momento que está escribiendo la Biblia, él está viviendo un momento de guerra, él va a escribir en el contexto de una guerra. Y entonces, ¿quién es el que va a la guerra con ellos? Es Dios. Entonces él lo va a ver a Dios como un Dios guerrero, exactamente de esa forma. O sea, no va a verlo como un Dios pacífico porque ellos están en una guerra y él está escribiendo exactamente en eso. Entonces creo que también está basado en eso. O sea, no podemos ver un Dios, perdón, ver un contexto donde es un Dios que manda a matar a toda una nación, pero es que todo se le atribuye al final de cuentas a Dios. Las victorias son de Dios, ¿ya? Entonces, en base a eso, el mismo escritor va a escribir. Sí, es correcto. Entonces escriben desde su experiencia, ¿va? Desde lo que están viviendo, desde su historia y desde su cultura. Y ese es el trabajo de nosotros al leer el texto bíblico, ¿va? O sea, lo que está diciendo allá aplica para nosotros hoy. Lo que se dijo allá, ¿cómo lo entendemos? O cuál es la esencia para la fe de ese pueblo y para la fe de nosotros. Entonces, eh, pues sí, sí, Dios se va revelando, ¿no? Y pues Dios en la historia pues va avanzando, ¿no? De manera progresiva su revelación hasta tenerla en plenitud en Cristo Jesús. Él es Dios, ¿no? Vamos a avanzar. Hermano, Palabra de Dios, valor en palabras humanas. Forma. Sí, hermano, ¿alguien habló por ahí? ¿no? Acerca de cuando el Señor manda a no sé si es Jeremías o Ezequiel, que lo manda para que vaya donde está el que forma vasijas, Alfarero, el alfarero. Jeremías. Entonces, sí, entonces, ¿cómo se llama? Si nosotros lo traemos a nuestros tiempos, entonces hacemos que la formación de esa vasija somos nosotros, ¿verdad? Dios nos va formando poco a poco conforme nosotros vamos aprendiendo su palabra. Es correcto. Así es, ese pasaje está muy bien. Jeremías capítulo 18 del verso 1 al verso 6. Ahí está la palabra de ese mensaje que comparte nuestro hermano. Y es muy interesante, ¿no? Cómo Dios le da forma al ser humano. Hace alusión ese pasaje con Génesis, cuando Génesis 2:7, Dios crea al ser humano del polvo de la tierra, lo forma, le da forma y sopla en él aliento de vida. En Génesis, Dios forma a la humanidad completa. En Jeremías, Dios está formando al pueblo de Israel, ¿va? Está alfarereando al pueblo de Israel. Hoy nosotros somos los creyentes, somos los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, y Dios nos está moldeando, nos sigue moldeando y espera que nosotros nos dejemos moldear. Que hay unas claves para saber que vamos por buen camino. ¿Cómo saber que vamos por buen camino en nuestra comprensión bíblica, en nuestro estudio bíblico? Bueno, si las verdades que decimos o extraemos de la Biblia eh, ayudan para la libertad. Si las verdades que yo estoy enseñando oprimen, tendría que yo revisar si realmente es lo que se quiere decir, porque nuestras verdades deben ser para libertad, dar libertad. A eso viene Jesús, dar libertad al cautivo, al oprimido. Entonces, lo que entendamos en el texto bíblico nunca debe ser para oprimir a alguien, siempre debe ser para darle libertad. La otra clave, pues, es para que el reino de Dios sea presente entre nosotros, ¿no? Y que los valores del reino de Dios se vivan entre nosotros. Si se viven los valores del reino, entonces vamos por buen camino en nuestra interpretación. Si nuestra interpretación no coopera o no ayuda o no abona a extender el reino de Dios, entonces tendremos que revisar. Palabra de Dios, valor en palabras humanas, la forma.
Vamos adelante. El carácter inspirado del texto, aun cuando muchos creyentes han aventurado teorías sobre la inspiración, como las que ya vimos, en general el pueblo no describe el fenómeno de la inspiración. No lo describe. ¿Cómo es? Nadie, no hay un autor que diga, ah, bueno, la inspiración fue así, de esta manera. No, no hay un autor. Entonces, no se detiene ni se pregunta sobre cómo se realizó la inspiración. Simplemente el pueblo va reconociendo una colección de libros como palabra de Dios y en ellos se encuentra su liberación, que es la clave que les decía, que se promueve la libertad de las personas, no la opresión, la libertad como consecuencia del sentido de su relación con Dios que ésta le aporta. Entonces, esa fue el carácter inspirado del texto. Las personas no se estuvieron preguntando cómo Dios escribió, cómo Dios habló, cómo Dios... No, ellos simplemente reconocieron una colección de libros como palabra de Dios. Estos libros son palabra de Dios y en ellos encontramos libertad, encontramos liberación, encontramos esperanza para nuestra vida, encontramos esperanza para nuestra fe. Eso es. Seguimos adelante. Formación del Nuevo Testamento, Jesucristo, los apóstoles y la iglesia. Ya estos del Nuevo Testamento, vimos un poquito del Antiguo, vamos a ver un poquito del Nuevo en los próximos minutos que tenemos. Jesucristo, los apóstoles y la iglesia cristiana recibieron los escritos del Antiguo Testamento como sagrados e inspirados. Ya en los tiempos de Jesús ya existía el Tanaj o el Antiguo Testamento y ya se leía, ¿no? Ya había una agrupación de libros que se leían de rollos y ya se consideraban como sagrados e inspirados. Poco tiempo después de la muerte de Cristo comenzó a aparecer una nueva literatura religiosa, o sea, la literatura cristiana, que trataba de la vida y doctrina de Cristo y de los apóstoles. Jesús muere y 20, 30 años después empiezan a aparecer los primeros escritos. Primeramente eran tradiciones orales, otra vez. Se contaba, oye, lo que hizo Jesús acá, oye, lo que hizo Jesús de este lado, oye, el sermón que dio acá. Oye, cómo lo crucificaron, cómo lo mataron, y se empezaba a transmitir de manera oral. Después se fueron recopilando. Y ya vimos una vez lo que dice Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia, pero para que no haya duda, yo te escribo, ¿no? Y le dice allá a este Teófilo, si no me equivoco. Entonces, de esa manera se va escribiendo el Nuevo Testamento. Adelante. ¿Cómo se forma el Nuevo Testamento? Bueno, esta literatura en parte era histórica. Eran los cuatro evangelios y los hechos, pues era lo que pasó, lo que vivió Jesús. Y en parte epistolar. ¿Qué significa epistolar? Que son cartas de Pablo y de otros apóstoles. Aquí también tenemos que tener, y nos debe de quedar claro esto, hermanos. Los escritos de Pablo, las cartas paulinas, son cartas que un pastor, como lo fue Pablo, está escribiendo a la iglesia para atender algún asunto en particular. Entonces esto cambia nuestra comprensión, ¿no? No, no es que lo que dijo Pablo eran leyes, aplicaba para todos los casos y todos los tiempos. No, sino eran cartas de Pablo que trataban un asunto de una iglesia en particular. Para una carta para la iglesia de Éfeso, una para la de Filipos, una para la de Tesalónica, una para la de Corinto, en fin, todas las cartas paulinas. Y el autor atendía un asunto, una circunstancia en particular y escribía tratando de atender ese asunto, dando algunas recomendaciones pastorales para tratar ese asunto. Pero ¿cuál es el error que a veces cometemos? Que vemos las cartas de Pablo y pensamos que lo que dijo Pablo es ley. No es ley, son cartas pastorales, así se llaman, cartas paulinas, cartas pastorales. Esas cartas nos ayudan a atender pues asuntos de la iglesia. Había divisiones, había murmuraciones, había una mujer que no dejaba que el predicador terminara el sermón y lo interrumpía, y por eso le escribe a esa mujer calle, o sea, a esa mujer calle, si quiere saber algo, pues pregúntenle en su casa a su esposo, ¿no? La mujer.
Entonces, es un asunto particular que está atendiendo Pablo. Eh, entonces, así las diferentes cartas tratan asuntos particulares de manera pastoral, eminentemente pastoral. La actividad literaria de los autores del Nuevo Testamento se extiende por un periodo de unos 60 años, que va de los años 40 al año 100 después de Cristo. Es decir, el primer siglo de la era cristiana, pues están escritos estos libros, ¿no? Que se van formando en ese periodo. Siguiente, por favor. Formación del Nuevo Testamento. Los primeros cristianos comenzaron muy pronto a venerar como escritos sagrados los libros y las cartas escritas por los apóstoles y por sus colaboradores. La veneración con que los primeros cristianos recibían todo lo que provenía de los verdaderos apóstoles explica bien que los fieles se sintieran movidos a conservar aquellos preciosos escritos y a comunicarlos a otras comunidades. Se van formando después de la muerte de Cristo, unas décadas más adelante, empiezan a circular algunos documentos, la gente los va leyendo, los va compartiendo, eh, les van teniendo cierto respeto, cierto aprecio, y entonces pues los conservan, ¿no? Y se va formando el canon del Nuevo Testamento. Adelante. Pablo ordena expresamente a los colosenses que lean la epístola dirigida a los de la Odisea, y a los laodicenses les manda a su vez que lean la carta enviada a los colosenses. Esto mismo los llevó a hacer diversas copias de aquellos escritos apostólicos y a ir formando pequeñas colecciones de aquella nueva literatura. Colosenses 4:16, hermanos. Hermano, lo leo. Sí, por favor. Dice Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia a los de la Odisea, y que la de la Odisea leáis también vosotros. Ok, aquí dice de unas cartas, ¿no? Y menciona una carta, la carta dirigida a los de la Odisea. Tenemos nosotros la carta de Colosenses, tenemos las de Tesalonicenses en nuestro Nuevo Testamento. Pero ¿dónde está esa carta de la Odisea? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que los libros que tenemos hoy en nuestro canon no fueron los únicos que estuvieron circulando. Hubo más cartas, hubo más escritos, hubo más evangelios que estuvieron circulando en su momento, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos da un ejemplo claro, ¿no? La carta de la Odisea. Y en nuestras Biblias no tenemos ninguna carta que se llame la carta a la Odisea, por ejemplo. Entonces, ellos van teniendo varias literatura, hay mucha literatura que empieza a surgir y se van ellos haciendo algunas colecciones, ¿verdad? En donde algunas cartas no entran y se sigue formando el canon. Adelante. Hermano, entonces quiere decir que no todos los textos paulistas ingresaron al canon. Probablemente es una posibilidad que haya más escritos y que no hayan entrado al canon. Es probable, es una probabilidad. Ah, La otra vez, hermano. Entonces quiere decir que la iglesia que aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis no es la misma la Odisea que está hablando Pablo. probablemente, probablemente habría que checar las fechas de cuándo se escriben ambas cartas. La de aquí que leímos ahorita y la de Apocalipsis. Hay que checar las fechas. Y es probable que a lo mejor sí existiera esa comunidad a la Odisea y a lo mejor a esa comunidad sí le hayan mandado una carta. ¿Que dónde está? Pues por ahí quedó, no entró dentro del canon, ¿no? No entró dentro del canon. Pero como ese, otros escritos, como creo que hay uno que se llama Evangelio de Pablo, De Tomás. este, algunas otras cartas, hay varios que Y el no Evangelio de entraron dentro Tomás, del sí. canon.
Es que hubieron criterios, ¿verdad? Hubieron criterios para que pudiesen entrar dentro del canon. Sí, hermanos, y ya la próxima lección, vamos a ver eso, ¿no? La formación de las escrituras, el canon bíblico, cómo se fue formando. Vamos a ir viendo, las diferencias entre el canon judío y el canon que tenemos nosotros en nuestras versiones y el canon que tiene la Iglesia Católica, por ejemplo. Y vamos a ir viendo también, algunos libros que no están dentro de nuestro canon. Este, eh, pues vamos con eso la próxima sesión, que es dentro de 15 días. Acuérdense, dentro de 8 días no va a haber clase. Tienen esta semana. Yo espero que ya le hayan estado avanzando a su tarea. Y si no le han avanzado, pues se puedan ir apurando con ese pendiente para hacer sus lecturas, hacer su tarea, su trabajo. Y pues tienen esta semana para trabajarlo. Dentro de 8 días no hay clase Sí. para que terminen esta tarea, ¿verdad? Aprovechen este tiempo, esta semana que viene, terminen su trabajo, lo suban y nos vemos dentro de 15 días en la cuarta clase. Vamos a ir viendo la formación de las escrituras, el canon bíblico, las versiones que se escribieron sobre todo al español, ¿no? Las primeras, que es nuestro idioma, es lo que vamos a ir estando revisando en la próxima sesión, hermanos, con el favor de nuestro Dios. No sé si hubiera algún otro comentario o pregunta, estamos en tiempo y tenemos Sí, un par de hermano, minutos por si alguien quisiera comentar algo. sí, con respecto a la tarea, ¿esta se puede hacer en grupos, hermano, o es completamente individual? Es individual, Ok, es individual, porque acuérdense que se les va a poner una calificación a cada uno de ustedes. ok. Entonces, de preferencia individual. Hermano, con respecto a la tarea, él sí Sí, estaba hablando con varios hermanos y siento que tal vez algunos tengan una confusión. Hay que leer meramente los índices, bueno, los subtítulos de cada capítulo que aparece. Por ejemplo, del capítulo uno es 1, 1, 2 y 1, 5, no del 1 al 5, por ejemplo. sí, me parece que está especificado muy bien ahí en el Classroom. Es que es, Viene la identificación, leer estos capítulos, creo que hasta vienen las páginas. Y eso es lo que tienen que leer y sobre esos capítulos hacer la tarea. Ajá. sí, es que hablando con los hermanos había esa confusión porque meramente el ejemplo del capítulo uno es uno, bueno, capítulo 1.2 y que después dice capítulo 1.5. Entonces, algunos hermanos tenían esa confusión si era uno y 2 o del 1 al 5. Es uno y 2. Sí, exacto. Es uno, Ok. 2 y luego uno, 5 es el 5, entonces son diferentes, sí. Sí, Sí, específicamente lo que dice ahí. Nada más sí, esos sí. capítulos. Yo no le puse Obviamente, si cuidado leen a todo eso. el material, pues les va a ser de mucha ayuda, ¿va? Sí, yo no le puse atención a eso y David fue el que me dijo, yo estaba leyendo todo el libro y yo decía, ¿en qué momento voy a terminar yo esto? Sí, no, 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 por eso nada más hay unos capítulos que ahí está especificado, unos capítulos para que sobre eso hagan su tarea. Sí, sí. Ni lo he podido. Paz, hermanos, una consulta, pues es que la vez pasada que hablamos del tema, yo les había dicho, lo había mandado por, por el Telegram, que a mí no me han podido, que a mí no me sale nada de ningún libro, o sea, nada me sale el diplomado o sea, el diplomado, pero no me sale lo del libro. Y les dije que me metía al link y me salía que el link estaba, o sea, que no había nada y nadie me respondía, entonces yo no he podido ver lo que es la tarea ni nada por el estilo. Es que se mandaron dos links. Ah, sí, el primer link sí me dio el diplomado, pero el segundo Cualquier link no, cosita, me sale si que, gustan, yo puedo mandar el libro en PDF y las indicaciones de la tarea en Telegram para que los tengan presentes. Porque yo sí, no porque es les, que no hemos Sí, podido ingresar Ya, a esa partecita. ya las sí, indicaciones se mandaron, incluso eso yo lo mandé igual. sí, también es importante que sí, bueno, en el caso de Luis le ayuden a ver si puedes, Roy, para que el hermano sí pueda estar agregado a la materia, porque si no está, pues ahí no va a poder subir la tarea a esta materia que tenemos. Sí, Entonces sí sería importante, Roy, que revises con el hermano, le reenvíes el link para ver si se puede acceder
y si hay algún problema, pues me contactan para ayudarles o apoyar y resolverlo. Pero sí, en teoría, a los correos que Roy me mandó, también a esos correos les llegó, o les debía haber llegado la invitación para agregarse a esta clase. Entonces, revísalo con Roy, Roy, que le puedas ayudar, y si hay alguna duda o algo por ahí, lo checamos o le volvemos a mandar el correo con la invitación para que él se pueda sumar, nuestro hermano. La invitación la pueden mandar solamente desde el correo que administra el Classroom o podemos reenviarla entre nosotros según no le faltara. Sí, se puede mandar desde el correo de Classroom que usamos, que es un correo oficial y ya tienen acceso, no recuerdo si se lo di al hermano Sí, Hugo, sí, creo que le di sí, sí, los sí, datos, sí. puede acceder a ese correo y desde ahí reenviar. Ujú. Pero si no, Perfecto. pues también, podemos ayudar. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, darle las gracias, mi hermano Netalí. Nuevamente ha sido una lección de bastante conocimiento. Muchas gracias por eso, por el tiempo que dedica, hermano, para estudiar, para prepararse. Y gracias a todos los que estamos acá también. Es aprendizaje, es un aprendizaje que nos va a ayudar mucho a comprender más las escrituras y, bueno, a ponerlo en práctica en nuestra vida. Todavía no en la iglesia, pero sí en nuestra vida a la hora de estudiar la palabra de Dios. Quiero, para quedar despedidos, invitar a mi hermano Bonilla para que sea él el que nos despide en oración. Claro, con mucho gusto, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno y maravilloso, bendito Dios que estás en el cielo, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Te agradecemos, bendito Señor, que nos hayas tomado en cuenta para llevar, Señor, estas clases. Eh, Te pido, oh Dios del cielo, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza para poder entender, Señor Dios, todo lo que tú quieras enseñarnos, para seguir adelante, para crecer, Señor Dios, como iglesia, como pueblo. No solamente personal, Señor, sino todo lo que aprendamos lo podamos llevar a, para la iglesia, para que el pueblo tuyo, Señor, acá en Costa Rica pueda crecer. Bendice a cada uno de mis hermanos, llena, Señor Dios, de tu sabiduría, entendimiento a cada uno de ellos, bendice a sus familias, bendice a nuestro hermano allá en México, Señor, y a su familia también. Dale, Señor Dios, muchas bendiciones. Cuídanos esta noche, Señor Dios, y gracias te damos por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús, Señor Dios, te lo pedimos y en él te damos las gracias. Amén. Paz, hermanos. Amén, mis Dios les hermanos. bendiga, un abrazo, Paz. Y buenas hermanos. noches. Hermanos, buenas noches, bendiciones. Buenas Buenas noches. noches. Paz, paz, buenas noches. Adiós a todos, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, hermanos.